Buenas tardes, chicos. Em, Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la primera clase que tuvimos eh, el día sábado con relación a nuestra materia que es fisiología. Nuevamente me presento, yo soy la licenciada Sandra Notario. Para los compañeros que no pudieron asistir a la clase o que no pudieron estar presentes por A o B motivo, ¿verdad? Voy a dar un pequeño resumen sobre lo que estuvimos desarrollando ese día. La fisiología humana, como habíamos dicho, es el estudio de cómo funciona el cuerpo humano. Con esto podemos saber o podemos determinar ciertos mecanismos que pueden dar alguna causa o algún efecto en el cuerpo humano exclusivamente, ¿verdad? Que justamente es de lo que estamos hablando. Estos conocimientos fueron adquiridos mediante estudios experimentales, ¿verdad? Por medio de aplicaciones del método científico. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros podemos saber de cómo funciona el cuerpo, a raíz de qué se da o cuál podría ser alguna afección en la misma o alguna alteración en la misma y cómo se presentaría eso se debe justamente a esos estudios científicos experimentales que se fueron realizando para poder llegar justamente a poder abordar esos temas, poder saber o conocer esas situaciones. Muy bien. En cuanto al objetivo general de la fisiología, habíamos visto que son las de explorar los factores físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y la progresión de la vida. Entonces, básicamente ese es el objetivo de la fisiología humana, de la fisiología en sí. Poder explorar entonces los factores, ya sea físicos y químicos, que son los responsables de la vida misma, ¿verdad? De cómo va evolucionando nuestra vida. Las ramas de la fisiología habíamos mencionado que son la fisiología celular, la que estudia justamente a las células y a sus funcionamientos, a la fisiología orgánica, que es el estudio del funcionamiento de los órganos, la fisiología sistémica, que justamente es la que estudia al funcionamiento de los sistemas, la fisiopatología, que estudia el estado de enfermedad, y la fisiología tisular, que es la que estudia los tejidos. Habíamos visto en la clase anterior, justamente les había explicado que el conjunto de células, el conjunto de muchas células, porque somos un organismo pluricelular, es el que da origen justamente a los órganos. Estos órganos agrupados según cada órgano, evidentemente, de acuerdo a su función específica, van formando otra vez los sistemas. Habíamos visto que los órganos, en teoría, serían, por ejemplo, el hígado, el estómago, los intestinos, los riñones. Entonces, cada uno de estos órganos, en base a su función, se va agrupando en sistemas. Y estos sistemas son el sistema óseo, muscular, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema nervioso, el sistema reproductor, que evidentemente es diferente en el hombre y en la mujer, el sistema linfático, la también llamada circulación menor, porque la circulación mayor sería la circulación, el sistema circulatorio, que justamente consta del corazón, las venas y las arterias. En este caso, el sistema circulatorio menor o sistema circulatorio linfático sería la que consta de capilares y demás.
El sistema fisiológico hormonal, que también es el que difiere al hombre y la mujer, porque justamente habíamos mencionado que hay hormonas que son propias del hombre y hormonas que son propias de la mujer. Y por último, pero no menos importante, el sistema fisiológico respiratorio. Entonces, esa agrupación de órganos, según sus funciones, van a ir formando estos sistemas fisiológicos que estamos mencionando ahora. En cuanto a la organización general del cuerpo humano, justamente vamos viendo lo que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Tiene un nivel atómico, un nivel molecular, de ahí parte a un nivel celular, esto va formando los tejidos, órganos y sistemas y aparatos. Muy bien. En cuanto a los órganos y sistemas y aparatos, vemos que los órganos están formados justamente por tejidos. Cada órgano realiza una función determinada. Y ahí empezamos a citar lo que justamente les estuve mencionando antes. Ejemplo de órganos, tenemos el estómago, el corazón, el pulmón, el riñón. Entonces, esa agrupación otra vez de órganos vitales para nuestro organismo van formando otra vez sistemas que luego evidentemente se van a ir asociando otra vez a otros sistemas. No obstante, no por ejemplo por el hecho de que sea un sistema digestivo, no va a necesitar de un sistema circulatorio, por ejemplo, para su funcionamiento tampoco. Entonces, evidentemente vamos a ir necesitando de los demás sistemas para justamente realizar la función concreta que es la de la subsistencia, de la de subsistir. Lógicamente, en la falla de alguno de estos órganos o de alguno de estos sistemas puede provocar la muerte en un paciente. Entonces, todos estos aparatos y sistemas y órganos van a ir trabajando evidentemente para ir controlando muchos, eh, muchas de las funciones de nuestro cuerpo. Muy bien. Y justamente ahora pasamos un ratito, voy a compartirles algo más. Estos niveles o estas, como les estaba mencionando, esas funciones justamente son equilibradas y podemos ir conociendo justamente todo lo que son las funciones normales del cuerpo, del cómo tiene que funcionar, del cómo tiene que ser nuestro organismo, ¿verdad? O cómo tiene que ir trabajando cada célula de nuestro cuerpo, cada órgano, cada sistema o cada aparato. Eso es lo que a nosotros nos enseña la fisiología. Como en principio mencionaba, de acuerdo a los estudios previos que se fueron realizando, ¿verdad? Esos estudios experimentales que se fueron realizando con los años para que hoy día nosotros podamos saber para qué funciona el corazón o qué es lo que hacen los riñones o el sistema digestivo para qué sirve. Entonces, ese trabajo en conjunto, esa normalidad en el equilibrio del organismo es lo que nos enseña la fisiología. Y no obstante, ese equilibrio del cómo tiene que estar nuestro organismo, de cómo tiene que estar de bien nuestro organismo, se va a ir estudiando también a través de la homeostasis. La homeostasis, habíamos dicho, que es lo que significa mantener las funciones corporales dentro de rangos habitables específicos, ajustados a los cambios internos y externos. Habíamos mencionado entonces que gracias justamente a la homeostasis nosotros podemos controlar justamente si hay algo que está bien o hay algo que está mal en nuestro cuerpo.
Y eso es gracias justamente a las constantes vitales. Estas constantes vitales serían la temperatura, la concentración nutrimental, la acidez, el agua, el sodio, el calcio, el oxígeno, así como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Estas son unas variables internas que tenemos en nuestro organismo, que lógicamente es el que nos va a dar un parámetro para saber si algo está bien o está mal en nuestro cuerpo. Si algo está deficiente o algo está fallando en nuestro organismo, podemos detectarlo a través de estas variables entonces. Muy bien. Cualquier cosa que deba mantenerse en el cuerpo dentro de un rango normal debe tener un sistema de control. Y un sistema de control consta de 4 componentes. Un estímulo, el sensor, el centro de control y el efector. Uno de los ejemplos de lo que estuvimos hablando con relación a esto en la clase anterior fue, por ejemplo, justamente cuando se presenta la fiebre, ¿verdad? El estímulo en este caso sería la temperatura corporal. Por la temperatura corporal podemos determinar ya nosotros si es que hay algo, si algo está pasando en nuestro cuerpo. Justamente le había mencionado también que nunca tenemos que hacer caso omiso cuando se presenta una fiebre porque es una respuesta de nuestro organismo ante una situación extraña que está viviendo. Algún agente extraño ingresó al cuerpo, ya sea a través de algún orificio, ya sea nasal, bucal, el oído o alguna mucosa. Entonces, puede dar paso a alguna infección o algún tipo de patología. Entonces, el estímulo en este caso sería esa variable, ¿verdad? Hay una temperatura a través de la temperatura corporal. El sensor en este caso sería la piel, porque a través de la piel nosotros podemos saber si una persona tiene o no fiebre al tocarle, ¿verdad? Y el centro del control es el que recibe la información y entonces hace que se determine un punto de ajuste en este caso. Envía otra vez esa señal al efector y el efector, como su nombre lo dice, es el que ejecuta la acción para regular otra vez esa temperatura corporal. Habíamos visto, que justamente les había mencionado, que puede variar en cuanto a ciertas teorías las constantes vitales en cuanto a su valor, pero no obstante, un 36,5 a un 37 sería una temperatura corporal normal. Lógicamente, pasado ya de los 37, que se lleva un paciente con 38,5 grados Celsius de temperatura, ahí ya podemos determinar que hay fiebre. Entonces, el efector, ¿qué es lo que hace? Libera, gracias a las glándulas sudoríparas, por ejemplo, liberan el sudor para poder bajar esa temperatura corporal. Y ahí vuelve a regular. ¿Qué quiere decir entonces este sistema de control? Este sistema de control entonces es el que se encarga de estabilizar nuevamente la homeostasis, de lograr de nuevo ese equilibrio entre lo que tiene que estar bien, ¿verdad? Sí, qué sé yo, si nuestra temperatura corporal tiene que ser de 37 grados, la presión arterial tiene que ser de 120 a 80, qué sé yo, la saturación tiene que ser de 99. Todos esos rangos tienen que estar estabilizados para que la homeostasis en el cuerpo humano esté regulada. Entonces, ese sería prácticamente el resumen de lo que estuvimos viendo en la clase anterior con relación a la fisiología en cuanto a sus generalidades y en cuanto a la homeostasis también. Justamente que fue lo que les había dicho en base a eso, ¿verdad? Muy bien. Este pequeño resumen entonces queda grabado en la plataforma. Cualquier consultita pueden hacerlo en el grupo o en las clases virtuales o ya sean las clases presenciales.